Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Este encuentro sincrónico básicamente es para darles, digamos, unos lineamientos, eh, digamos, para darle continuidad al anteproyecto de grado. Y en ese orden de ideas quiero empezar con lo siguiente. Permítanme, yo minimizo acá para poder entrar a la plataforma. Muy bien. Entonces, lo primero, chicos, es que el 13 de agosto, o sea, el sábado, les pedí el gran favor de enviarme un resumen del anteproyecto a través de este link, ¿cierto? Eh, en ese link, pues la intención es que ustedes registren sus nombres completos, el programa al que pertenecen, la modalidad de trabajo de grado que ustedes escogieron, la idea o la propuesta inicial del anteproyecto, cuál es la problemática que van a resolver, el objetivo general, los objetivos específicos y una breve justificación. Por lo que veo, solamente lo ha hecho Juan Andrés, Claudia Peña y Constanza Yepes. Y aquí al cerciorar mi basecita de datos, veo que los que están presentes, a excepción de Claudia, ninguno más ha hecho la tareita. Gloria, Joana, Mari, ¿por qué no han hecho la tareita? ¿Qué pasó? Profe, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Gloria, ¿me escuchas? Gloria, Profe, sí, buenas noches. ¿usted por qué no me ha hecho la tareita? Profe, apenas me vengo a enterar. Ah, bueno, entonces ya queda Pude enterada, entrar entonces, de semana y ahorita estaba mirando y sí, hay bueno, entonces, como lo que por usted favor, colocó. Glory, necesito básicamente esta información, eh, mejor dicho, tiene que ser entre hoy y mañana, no puede pasar de mañana porque mañana tengo reunión con el comité de prácticas y la idea es presentarles esta información al comité. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, Muchas Joana. gracias. Joana, ¿me escuchas? Profe, ¿Qué hay? profe, no, yo tampoco había visto la actividad, o sea, no la había, como que no había captado que era eso, no sé. Vi el Bueno, anuncio, pero como que no. Entonces bueno, ahorita me entonces, lo hago. por favor, mientras más rápido me lo hagan, muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, le escribo Listo, profe. aquí a Joana por el interno. Joana, ¿me estás escuchando? Bueno, entonces continuemos. Eso sería lo primero. Lo segundo, chicos, lo segundo, o chicas, tiene que ver expresamente, ay, 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 cerré todo esto. Bueno, volvamos a entrar en todo caso. Bueno, lo segundo tiene que ver con el anteproyecto. ¿Listo? En ese anteproyecto, yo ya les monté en la plataforma la actividad que tenemos que realizar para antes del 28 de agosto, para antes del 28 de agosto. Entonces, miremos, vamos a mirar la actividad, entregas del anteproyecto. Entonces, de mi parte, tengo pendiente la retroalimentación del planteamiento del problema, la formulación del problema, la delimitación, objetivos generales, justificación, antecedentes, perdón, el alcance de la investigación, referentes teóricos, que eso fue lo que ustedes me enviaron este lunes. ¿Qué hay que hacer para estas semanas? El tema del diseño metodológico, los recursos de la investigación y el cronograma. ¿Listo? Pero antes de entrar a hablar en materia de estas tres cositas, quiero hacerle énfasis en los formatos. Ustedes tienen, de acuerdo a la modalidad de trabajo de grado que escogieron, eh,
La intención es que hagan el registro de toda la información dependiendo de estos formatos. Básicamente es extraer toda la información que había en el manual de modalidades de trabajo de grado e individualizar toda esa información a través de unos formatos. Entonces aquí tenemos el formato de informe de práctica profesional, el formato para proyecto con énfasis en empresarismo. En este hubo algunos cambios entonces para que retomen este formato en vez del que está en el manual de modalidades de trabajo de grado. El formato para proyectos de investigación, el para proyecto social y para vinculación laboral. Entonces, supongamos, yo voy a descargar el formato de proyecto de investigación. Al descargar el formato de proyecto de investigación, entonces, básicamente, dentro de todas las modalidades hay algunas similitudes entre unos y otros, pero la intención es que presenten la información según cómo se presentan en estos formatos. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? La problematización a través de un planteamiento del problema y una descripción o formulación del problema. Hasta ahí, bien. Algunos tienen delimitación de la problemática y otros no. Entonces, les pido el favor que para esta tercera entrega me completen la delimitación de la investigación aquellos que no la tengan. Entonces, yo pienso que, o digamos que cuando yo les expliqué inicialmente el proceso, a lo mejor a mí se me olvidó hablarles de la delimitación de la investigación. Permítanme, yo aumento esto para que se vea mejor. Entonces, esta delimitación de la investigación comprende tanto la delimitación espacial como la delimitación temporal. En la espacial estamos hablando del lugar donde se ubica la empresa, ¿cierto? Además de eso, presentar una reseña histórica de la empresa, su razón social, o sea, a qué se dedica, el sector económico al que pertenece, una descripción general de las actividades de la composición del capital de trabajo, del mercado, mejor dicho, quiénes son sus clientes, cómo es el proceso de la administración de la empresa y además de eso, cuáles son, digamos, el talento humano que es necesario para que esa razón social se pueda cumplir. En cambio, en la delimitación temporal hablamos de tiempo. Escribir en términos de tiempo el desarrollo de la práctica. Aquí no hay mucho énfasis o digamos no hay una razón explicativa profunda en el tema, pero cuando hablamos de la delimitación temporal es que ustedes tienen 8 semanas para hacer el anteproyecto y además de eso 6 meses para presentar una propuesta de proyecto. Entonces básicamente estaríamos hablando específicamente de, son 8 semanas, o sea, hace que son 8 meses. Entonces, en esa delimitación temporal ustedes dicen, se tiene destinado para el desarrollo del anteproyecto 8 semanas y para el desarrollo del anteproyecto 6 meses. En ese tiempo se pretende presentar la propuesta final de todo el proyecto. Es lo único que ustedes tienen que hacer en esta delimitación temporal, ¿cierto? Se sigue los objetivos, que ya hablamos del objetivo general, objetivos específicos, viene la justificación y por ende viene el alcance de la investigación. Entonces, aquí también me quiero detener un poco, porque esto algunos de los proyectos tampoco lo tienen. Entonces, hablar del alcance de la investigación, niñas, a ver si alguien más entró que no me he dado cuenta. Sí. Entonces, niñas, resulta ser que hablar del alcance de la investigación tiene que ver, por lo general, lo que ustedes hacen es presentar una propuesta. Ustedes no van a implementar ni van a ejecutar absolutamente nada porque no les da el tiempo
para poder decir, no es que tengo una propuesta de mejora y yo la voy a implementar. A ustedes no les da el tiempo para hacer implementaciones en los proyectos de grado. Ustedes por lo general lo que hacen simplemente son propuestas. John, buenas noches. Entonces, en ese sentido, como lo que ustedes en general hacen son propuestas, ¿dónde comienza la propuesta y dónde termina? Y el alcance de la investigación está delimitada por los objetivos específicos. Entonces, ¿dónde comienza? Si yo voy a hacer una propuesta, yo comienzo con el diagnóstico. ¿Y dónde termina? Con el plan de mejora. Entonces, hacer una descripción muy detallada de qué es lo que se va a hacer en esa investigación y por dónde van a comenzar y por dónde van a terminar. ¿Me estoy haciendo entender, compañeritos? Preguntas frente a lo que estoy diciendo. Claudia, Eliana, Gloria, Giovanna, Mari, John. ¿Sí me están escuchando? Profe, en el tema del alcance de la investigación me queda una duda. Sí, Usted dígame. dice que empezamos con el diagnóstico, o sea, con una matriz DOFA. O sea, todo depende del diagnóstico que ustedes hagan, ¿cierto? Ahora, muchos de sus trabajos no necesariamente tienen que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Pero si el diagnóstico que tú vas a hacer, Claudia, es a través de una matriz DOFA, entonces por allí va a empezar la propuesta, ¿cierto? Y al final, a lo mejor lo que vas a hacer es un plan de mejoramiento a través del desarrollo de estrategias, ¿cierto? Entonces ahí va a terminar. Entonces uno ¿qué dice en el alcance de la investigación? El proyecto comenzará haciendo un diagnóstico de la propuesta para la empresa tal, en donde se van a hacer descripciones detalladas o caracterizaciones detalladas en función del análisis de la información. Una vez se tiene el análisis de la información, entonces la propuesta terminará con el diseño de unas estrategias que posiblemente puedan ser aplicadas al área o a la estructura organizacional de la empresa tal. Punto. Hasta ahí llegará el alcance de la investigación. ¿Me hice entender, Claudia? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto, chicos? Eliana, Gloria. No, profe, todo se entiende bien. Bueno, muy bien. Mari, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, ahora, si yo me fuese, por ejemplo, chicos, para el formato de informe de práctica profesional, descarguémoslo, ¿cierto? Hagamos la descarga. Permítame un momento a ver qué es lo... Listo. Entonces, formato de informe de práctica social, miremos ese informe, ese formato, ¿cierto? Miren que ese formato dice, miren que es muy diferente al de práctica profesional. Si yo voy a hacer una práctica empresarial, si a mí me van a contratar, ¿cierto? Donde voy a tener una vinculación, entonces necesito una introducción, un marco institucional, identifico qué se va a desarrollar en esa empresa, hablo de una justificación, de unos objetivos, luego hablo del marco teórico, entidades o personas directamente vinculadas. Miren que es un contexto totalmente diferente. Entonces todo aquel que vaya a hacer práctica empresarial, pues entonces tendrá que ceñirse a los lineamientos de este formato, ¿cierto? Hasta donde tengo entendido, por eso es que les estoy pidiendo encarecidamente que me llenen el formatico en Excel del anuncio que les hice el sábado para poder identificar eso y poder hacer las respectivas orientaciones en el proceso, para poder hacer esas respectivas orientaciones de una manera muchísimo más adecuada. Bueno, muy bien. ¿A usted le sirve? Es que ahorita mañana fue un trabajo. Claudia, cierra tu Ya miramos. micrófono, por favor. Listo, muy bien. Por ejemplo, en el caso de formato de empresarismo, miren que el formato de empresarismo son para aquellos que realmente quieren llevar una idea
o por lo menos generar una propuesta de emprendimiento, y en esta modalidad se presenta exactamente lo mismo hasta cierta parte. Entonces hablamos de la identificación del problema, luego la justificación, luego los objetivos generales y específicos, luego viene la delimitación temporal, pero aquí ya cambia un poco la cosa. Hay que incluir la oportunidad de negocio, el concepto de negocio, el potencial del negocio y el modelo de negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Claudia, es hacer un plan de mercadeo. ¿Listo? Entonces, en el plan de mercadeo tú no estás presentando un proyecto de empresarismo. Tú básicamente lo que vas a hacer es una investigación. Entonces, como lo que vas a hacer es una investigación, Claudia, ¿me estás escuchando? Sí, profe, estoy atenta. Muy bien, entonces, como lo suyo no es un proyecto de empresarismo, sino que vas a hacer una propuesta a través de un plan de mercadeo, tú lo que vas a hacer es una investigación. Y de acuerdo a estos formatos, tú no te puedes ir por el proyecto de empresarismo, sabiendo que tú allá en el enlace en Excel me dijiste que tu modalidad era de empresarismo, a no ser de que tú sí vayas a hacer un plan de negocios. Si vas a hacer un plan de negocios, sí es un proyecto con énfasis en empresarismo, pero tú lo que vas a presentar básicamente es un proyecto de investigación. Vas a hacer una investigación de mercados y a través de esa investigación de mercados vas a formalizar un plan de mercadeo. Entonces es un proyecto de investigación. ¿Me hago entender, Claudia? Sí, profe, de pronto era que estaba como mal ubicadita, pero ya le entiendo la razón por lo que me dice que es una investigación. Muy bien, entonces como es una investigación, tú tienes que utilizar este formato, donde hacemos la problematización, hacemos la delimitación de la investigación, objetivos generales específicos, luego la justificación y luego los antecedentes. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, muy bien. En esta entrega, chicos, ustedes me enviaron... Sí, dime. Es que en la tercera entrega nos damos cada uno ya metiditos en el formato que nos corresponde. Exactamente. Ustedes ya tienen que estar digamos, bien ubicados en el formato que les corresponde según la modalidad de trabajo de grado de práctica que ustedes escogieron. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a matricular trabajo de grado o práctica empresarial, a ustedes les van a pedir esa información en el formato que corresponde. ¿Me hago entender? Chicos, ¿me hago entender? Sí, profe. Bueno, muy bien. Yo tengo una duda. Dime, Gloria. Estoy haciendo como algo de investigación, pero más personalizada en cuanto al talento de recursos humanos. Sigue siendo... Entonces yo ya le... Sí, dime. Entonces yo le había mandado a usted por el correo interno para que lo mirara a ver si era factible como yo lo tenía como pensado. Sí. ¿Y sería en este formato que usted nos acaba de mostrar o Sí. sería algo diferente? No, tiene que ser, porque eso es algo tuyo, eso es algo propio, estás haciendo una investigación, entonces como es tuyo, tiene que ser en el formato de investigación. Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. Si miramos entonces el formato habla de unos referentes teóricos, un marco teórico, un marco conceptual, que básicamente fue lo que ustedes me enviaron en esta segunda entrega, ¿cierto? ¿Qué me toca a mí entonces en este momentico? Revisar todo esto y mandarles mis comentarios y mis recomendaciones, que es lo que tengo en este momentico algo retrasado, muchachos, por una cantidad de cosas que tengo que hacer en la universidad, pero creo que de aquí de aquí a mañana yo creo que ya pueden ustedes tener entonces sus comentarios. Entonces esa es la segunda parte de esta reunión, que cada uno de ustedes se ubique en su formato y básicamente toda la información me la vayan entregando según ese formato. Listo. Lo que sigue básicamente es el diseño metodológico que corresponde a Profe, perdón. Sí, dígame.
antes que siga, acá en el marco teórico y el marco conceptual, yo quedé ahí porque no tenía muy claro, y hoy que lo que nos está explicando, pues le estoy entendiendo un poquito mejor. Por ejemplo, yo que estoy haciendo eso sería tomar referencias, puedo tomarlas de la empresa donde yo laboro. Claro, claro. Tú tienes aquí, por ejemplo, en el marco teórico, tienes que hablar de antecedentes. Entonces, la historia de la empresa, cuál es el marco legal que la rige, qué investigaciones, digamos, no tanto qué investigaciones ha hecho la empresa, sino por lo menos qué investigaciones se han hecho alrededor de la problemática que tú estás planteando para esa empresa, ¿cierto? Y en el marco conceptual se relacionan básicamente todas las teorías que están relacionadas con la propuesta que tú estás planteando. Por ejemplo, si yo voy a plantear un diseño metodológico basado en la planeación estratégica en el área de ventas, entonces yo tengo que hablar de qué es planeación estratégica, para qué sirve, cuáles son sus componentes, cómo se aplica, cuáles son las recomendaciones más importantes a tener en cuenta en la planeación estratégica. O sea, si yo voy a aplicar alguna de las teorías propias de la administración de empresas para solucionar un problema dentro de la empresa, yo tengo que hablar de esas teorías dentro del marco conceptual, por eso se llama concepto, conceptual. ¿Me estoy haciendo entender, Gloria? Sí, profe, perfecto, ya la entendí. Por ejemplo, esa parte ahí sí me falta a mí completarla porque estaba como perdida en eso. Porque Bueno. como era una investigación así como más que todo, no directo con la empresa, sino tomando referencia a la empresa, entonces yo ya sé que ahí puedo tomar también esos datos de la empresa donde en este momento estoy laborando. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gloria. Bueno, muy bien. Entonces, en el diseño metodológico, vamos a hablar del diseño metodológico. Es más, bueno, ahora les hablo de lo que acabo de pensar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. Es que estaba mirando que yo metí la parte de la empresa en, espérame, yo le digo dónde, en la delimitación de la investigación, porque comencé a mirar a lo específico, les comencé diciendo que era el grupo, que era la empresa, que hacían, para terminar diciendo que la investigación no va a ser una bodega ubicada en X parte. Sí. Eso me quedó allá y ahora sí te entiendo, debería quedarme en el marco teórico. Sí, señora. Todo lo que tenga que ver con los antecedentes, con la historia de la empresa, qué hace la empresa, cuáles son sus productos, qué investigaciones se han hecho alrededor de la problemática que estás planteando, eso debe quedar en el marco teórico. Profe, pero la delimitación sería, digamos, esto. Si yo voy a delimitar el espacio, si vas a delimitar delimitar, de la bodega, que lo específico, sin hablar del entonces no, cuando tú hablas del espacio, entonces tú dices simplemente el desarrollo del trabajo se hará en la empresa tal que está ubicada en Uramita, Antioquia, por decir algo, a 243 kilómetros de la ciudad de Medellín. Dentro de la empresa, específicamente en el área de ventas, es que se va a desarrollar la propuesta, punto. Eso era todo lo que hay que decir en esa delimitación espacial. Es como un ejemplo. ¿Me hago entender? Más corto. Exacto, más corto, más conciso. Simplemente decir ahí en la delimitación espacial en dónde voy a hacer el trabajo, el lugar, como temas de espacio. ¿Sí me hago entender? Sí, pero... Bueno, muy bien. ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Eliana o Mari? ¿O Joana? ¿Quién fue? ¿Joana? Señor. Ah, bueno, ¿te quedó claro lo que te expliqué? Sí, yo lo corrijo para la próxima entrega, me toca pasar la información para el marco. Bueno, listo, ok, muy bien. Entonces, en el diseño metodológico, vamos a abrir aquí un nuevo documento. Entonces, en ese diseño metodológico, este diseño metodológico tiene varios componentes. Listo.
Hablar del diseño metodológico, entonces primero que todo tenemos que hablar del enfoque de la investigación. Para el enfoque de la investigación solamente hay dos caminos: que el enfoque sea cualitativo o cuantitativo. Listo. Cuando hablamos de cualitativo es que ustedes básicamente van a hacer recolección de información cualitativa, textual. Pero cuando estamos hablando de cuantitativo es que ustedes también van a hacer recolección de información de datos numéricos. Estamos hablando de números. Es que yo voy a hacer una encuesta y entonces esa encuesta se la voy a hacer básicamente a 284 personas. Listo, eso es una investigación cuantitativa. Pero como tú le vas a hacer preguntas a esas personas y ellos te van a arrojar información, esa información no va a ser numérica, me imagino que algunos temas sí, pero otros no, entonces va a ser una información cualitativa. Cuando una investigación es cualitativa o cuantitativa, básicamente tenemos una investigación mixta. Tenemos una investigación mixta. En ese sentido, si es una investigación mixta, hay que describir del por qué su investigación es o quanti, o quali, o mixta. Entonces, ¿qué les sugiero en este caso? Chicos? Hay que investigar, ¿cierto? Consultar cuál es el significado, a pesar de que yo les estoy dando aquí, digamos, una pequeña aclaración. Ustedes deben de consultar qué es una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, y de acuerdo a esas definiciones, ustedes describen por qué su proyecto de grado es, o su anteproyecto, es cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Me hago entender, chicos? Preguntas con este primer punto. No, profe, ahí está bien, se entiende. Muy bien. Lo otro, o sea que este va a ser, digamos, el primer punto del enfoque del diseño metodológico. El segundo punto tiene que ver con el tipo de investigación. Tipo de investigación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, investigaciones. Vamos a tener los diferentes tipos de investigaciones. Entonces supongamos que tenemos una investigación descriptiva, tenemos investigaciones explicativas, hay investigaciones correlacionales, listo. Hay investigaciones, esto no es con doble A, sí, es con una C. Bueno, tenemos investigaciones científicas. ¿Listo? Y habrá investigación, no, yo creo que con esas, en el caso de ustedes. Entonces, cuando hablamos de una investigación descriptiva, chicos, estamos hablando básicamente de que vamos a describir un fenómeno. Y cuando describimos un fenómeno, vamos a describir tanto sus causas como sus efectos. Entonces, cuando describimos, en fin, qué es lo que está pasando, cómo está pasando, entonces estamos diciendo que es una investigación descriptiva. En cambio, cuando estamos haciendo una investigación explicativa, entonces es explicar el fenómeno de manera generalizada. Allí no profundizamos en temas de causas y síntomas, simplemente de manera generalizada vamos a explicar el fenómeno de cómo está sucediendo, no más. En las investigaciones correlacionales, básicamente es cuando se relaciona dos o más variables.
a que una de las variables es la productividad y que además la segunda variable es la eficiencia. Pues digamos que si hay una directa relación, porque la eficiencia tiene que ver con la optimización de los recursos y la productividad es el número de unidades dividido esa optimización de recursos. Entonces hay una estrecha relación. Vamos a explicar por qué hay esa estrecha relación. Entonces básicamente allí estamos hablando de una investigación correlacional. Y las investigaciones científicas se dan por el tema de ensayo y error, ¿cierto? Entonces se ensaya algo, no dio lo que esperaba que se dieran en la investigación, vuelve y se hacen momentos digamos, de aprobación en un laboratorio o en una investigación de campo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esas investigaciones científicas se dan expresamente cuando un fenómeno todavía no ha sido bien estudiado o no ha sido estudiado, o sea, es totalmente inexistente. Entonces, en mi percepción, muchachos, para mí estas dos no aplicarían en el caso de ustedes, a no ser de que ustedes básicamente aquí en la correlacional, ustedes me vayan a sacar 2 o 3 variables y me vayan a hacer un estudio sobre esas 2 o 3 variables. Pero por lo general sus investigaciones están dentro de una descriptiva y una explicativa. Se puede dar el caso que puede ser descriptiva correlacional, descriptiva explicativa, descriptiva científica, científica correlacional, científica explicativa y viceversa. En ese caso, si ustedes detectan que sus investigaciones o digamos sus propuestas quieren realmente explicar el fenómeno con sus síntomas y sus efectos y además lo quieren hacer de una forma generalizada, entonces su investigación también será mixta, entonces dirán que si es mixta, entonces ustedes dirán, ah, no, listo, entonces es descriptiva, explicativa, ¿cierto? Y hacen una descripción del por qué, explican del por qué, explican por qué su investigación es una mezcla de 2 tipos de investigación. ¿Preguntas con este tema? ¿Preguntas? No, profe, yo creo que es lo que usted explicó y consultar un poquito más para que Exactamente, todo claro. muy bien, es consultar qué significa cada una de ellas y entonces ustedes tomar una decisión y explicar por qué tomaron esa decisión. Es simplemente eso. Muy bien. Hay un tercer paso en el diseño metodológico que se llama las fases de la investigación. Fases de la investigación. Entonces, en las fases de la investigación, generalmente se toman los objetivos específicos, ¿cierto? Y al tomar los objetivos específicos, ustedes, digamos, un ejemplo. El primer objetivo es realizar un diagnóstico a través de la cadena de valor, no necesariamente hay que hacerlo a través de la matriz DOF, normalmente lo que hacen las personas es hacerlo a través de la matriz DOF, pero también se puede hacer a través de la cadena de valor de la empresa. Ah, listo. Entonces, si ese es el primer objetivo específico, la primera fase de ese anteproyecto es recolectar la información necesaria evaluando la cadena de valor. Esa será la primera fase. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Que cada objetivo específico que ustedes diseñen dentro del proyecto se convertirán en las fases de la investigación. Si son 3 objetivos específicos, a lo mejor pueden ser 3 fases, o se puede también dar el caso que de un solo objetivo específico se deriven varias fases,
varias fases, porque a lo mejor ese objetivo específico es tan complejo que necesite de varias actividades para poderse desarrollar. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? Profe, venga, yo le digo algo. Sí, Entonces, decir las fases de la investigación es como hablar de las actividades para desarrollar los objetivos específicos. De cierta manera, sí, cierto. Por ejemplo, a ver, yo te devuelvo la pregunta a ti, Claudia. ¿Cuáles serían las fases si yo quisiera diseñar un edificio de 7 pisos? Dime cualquier cosa que se te ocurra. ¿Cuál sería la primera fase? Hacer un estudio de suelos. Muy bien, ¿cuál sería la segunda? La segunda fase, mirar legalmente qué necesito para hacer los planos. Muy bien, ¿cuál sería la tercera? O la elaboración de planos. Sí, ¿y cuál sería la tercera? La tercera fase ya sería conseguir un ingeniero de obras que me dé el presupuesto de lo que me gastaría la obra. Bueno, muy bien, entonces ahora piensa en tu plan de mercadeo. Tú lo que quieres es diseñar un plan de mercadeo. ¿Cuál sería ese es tu objetivo general, ¿sí o no? Ese es tu objetivo general. Entonces, ¿cuál es? Porque yo no recuerdo aquí, no tengo en la cabeza básicamente tus objetivos específicos, pero ¿cuál sería la primera fase para diseñar ese objetivo, ese plan de mercadeo? Lo primero, tu primera fase es la realización de una investigación de mercados, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Realizar la investigación de mercado, sí, profe. ¿Cuál sería la segunda fase? Espérame, yo ya me estoy entrando por aquí a lo que le pase con los objetivos. Bueno, listo. Pero ¿me entendiste qué es lo que te quiero decir? Sí, señor, ya me quedó claro el punto. Bueno, muy bien. ¿A los demás les quedó claro? Profe, sí, sería algo como, por ejemplo, mi primera fase, diagnóstico de procesos actuales. Listo. Segunda fase, análisis de información encontrada. Muy bien. Tercera. Desarrollo de estrategias para llegar a propuestas. Muy bien, excelente. Entonces, me hace falta un pedacito en esas fases de la investigación. Cuando yo ya identifico cuáles son las fases de la investigación, que vuelvo e insisto, salen de los objetivos específicos, entonces explico en qué consiste cada fase. Eso es todo lo que hago ahí en las fases de la investigación. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya hablamos del enfoque de la investigación, tipo de investigación, fases de la investigación. Hay un cuarto punto en el diseño metodológico que se llama recolección de la información. Recolección de la información. Y entonces en la recolección de la información existen también dos datos puntuales o dos cositas puntuales. La primera de ellas se llama fuentes de información primarias. Las fuentes de información primarias, chicos, tienen que ver con las personas expertas en función de la problemática. Que se me hizo en función de la problemática, ¿cierto? En función de la problemática. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta ser que yo voy a hacer encuestas. ¿A quién le voy a preguntar? A personas, ¿cierto? Entonces, como le voy a preguntar a personas, básicamente esas personas son fuente de información primaria. ¿Pero a qué tipo de personas? Entonces, aquí se debe de explicar qué tipo de personas son las que voy a concretar para recoger la información, para recoger
para recoger la información, ¿cierto? Entonces, allí la intención, no es que como yo voy a hacer una investigación relacionada con el talento humano de la empresa, pues básicamente la información que yo necesito es del jefe del talento humano, del asistente del talento humano y de algunos auxiliares. Entonces esa información la describo aquí en fuentes de información primaria. Fuentes de información primaria, todas aquellas personas que yo necesito para la recolección de esa información. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que hablar de las fuentes de información secundaria. Fuentes de información secundaria. ¿Listo? Para las fuentes de información secundaria, estas tienen que ver con documentos. ¿Listo? Con documentos. Hablar de documentos es hablar de revistas, artículos, libros, videos, ¿qué más se me ocurre? Inclusive la internet, pero cuando hablen de internet tiene que ser no de San Google, sino básicamente de bases de datos confiables. Bases de datos confiables, ¿listo? Como Google Académico o las bases de datos que proporciona la universidad para la búsqueda de información. Entonces, toda la búsqueda de información que esté contenida en revistas, artículos, libros, videos, internet, bases de datos, se convierte en fuentes de información secundaria. Pero yo no puedo decir en las fuentes de información secundaria que se va a consultar información de libros, artículos, revistas, videos, internet. No, yo no puedo colocar eso en el anteproyecto. Yo debo decir, listo, se va a consultar información de artículos especializados en función de la planeación estratégica. También se va a consultar bases de datos que están relacionadas específicamente con la problemática en la ejecución de una planeación estratégica para empresas nacientes. Estoy simplemente colocando ejemplos. O sea, tengo que ser muy detallado en función de la información que voy a sacar de estas fuentes de información. ¿Me hice entender, chicos? Hay preguntas. Sería como de lo que usted acaba de hablar, sería mirar todos estos artículos, los consultados y sacar información frente a la investigación que estamos haciendo. Exactamente. Entonces, no es llegar y copiar información del artículo, no. Simplemente me encontré un artículo, por decir algo, de los costos fijos más relevantes para la ejecución financiera de la empresa, si estoy haciendo una investigación relacionada con los costos más relevantes. Entonces, si me encontré ese artículo que se llama costos más relevantes para la ejecución financiera de la empresa, entonces yo escribo aquí en las fuentes de información, bueno, artículos relacionados con los costos más relevantes en la ejecución financiera de la empresa, punto. Entonces estoy diciendo que voy a utilizar información muy especializada desde el punto de vista de la información secundaria. ¿Comprendido? Pero entonces hacemos una búsqueda, digamos que para encontrar esos artículos, sí, señora, muy buena pregunta y te la respondo. Sí. Pero no es que, yo le acabo de preguntar, pero no es que vayamos como tal ya a sacar el contenido de... No, exacto, no es que vayan a sacar el contenido. Es como una referenciación. Exactamente, allí yo hago una referenciación de la información que yo necesito que me soporte la problemática del anteproyecto. ¿Estamos? Sí, profe, diferente al marco... Sí, profe. Sí. Al otro, donde sí teníamos que ir a las fuentes y consultar teorías y plasmarlas allá tal cual. Esa información que ustedes consultan en el marco conceptual también les sirve para nutrir las fuentes de información secundaria. No es que sea diferente, sino que también me puedo apoyar en esas consultas
y llevarlas a las fuentes de información secundaria. ¿Listo? Profe, pero la diferencia grande es que en este momento, en el marco, ¿me ayudas? Me olvidó. En el marco sí estamos conceptual, sacando contenido y llevándolo. eso, en el marco conceptual hago una descripción muy detallada de toda la información. Aquí solamente hago un enunciado de cuál información voy a utilizar. Perfecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pienso, chicos, que... a ver, pienso que alguien creo... A ver, yo veo. Listo. John dice que listo. María dice que listo. Bueno, muy bien. Hay un quinto punto que se llama la muestra. Listo. Hay dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística. Entonces hablamos de probabilística y la no probabilística Bueno, yo estoy escribiendo como enredado, será ya por el cansancio. Profe, igual no estamos mirando la pantalla del computador. ¿No? No. ¿Y por qué no? Yo pensé que estábamos... Chico, no, Yo hasta sí cierto la momento veo la lo que vimos. usted está escribiendo. Algunos sí Profe, están yo sí viendo. la veo. Ustedes sí Yo están también viendo mi veo. pantalla. Sí, yo sí. Ah, bueno, entonces, bueno, será ¿Cómo es el que problemas de aparece la conexión. imagen de la conversación? Yo sí. Ah, Pantalla de bueno. Yo voz. también, profe, veo la pantalla y veo lo que usted está escribiendo. Bueno, listo. Entonces, tenemos muestra que se llama probabilística. Bueno, no está en mi diccionario, pero bueno, es que con razón. Probabilística y no probabilística. No, es que qué cansancio, chicos, definitivamente. Bueno, entonces, ¿qué es una prueba probabilística? Básicamente, cuando la muestra es mayor, hablemos de una muestra total, es mayor a 10.000 personas, sujetos, cosas, estamos hablando específicamente de muestra probabilística. Que es que yo voy a hacerle una encuesta para diseñar un producto en la ciudad de Medellín. Pero es que la ciudad de Medellín tiene 2.400.000 personas y yo debo por lo general sacar el 30% de esa muestra. El 30% sería 3 por 2, 6, serían 600.000 personas, un poquito más. Eso es una muestra mayor a 10.000. Si es una muestra mayor a 10.000, entonces podemos decir que es una muestra probabilística. Cuando una muestra no es probabilística, cuando esta es tan pequeña que básicamente no requiere de cálculos estadísticos para saber realmente a quién le voy a diseñar el instrumento. Me explico. Si yo voy a hacer una investigación para un área de la empresa que solamente son 10 personas, pues simplemente para 10 personas, ¿yo para qué voy a hacer un cálculo estadístico? Entonces básicamente la diseño a través de una muestra no probabilística. Y entonces ustedes me van a detallar del por qué, su muestra es pro o no probabilística. ¿Listo? Me van a describir, me van a dar las razones del por qué su muestra es no probabilística o probabilística. ¿Cuál es básicamente mi consejo? Que consulten un poco más sobre este tema y me hagan la correcta descripción sobre el asunto.
Hasta aquí llegaría nuestro diseño metodológico, chicos. Hasta aquí llega nuestro diseño metodológico. No quiero, pues básicamente cuando diseñamos el anteproyecto, esta sería nuestra estructura. Pero cuando lleguen al proyecto de investigación, el diseño metodológico continúa, porque ya su asesor de trabajo de grados, dependiendo de la información que vean de hacia atrás, hablando del teórico, de la justificación, del objetivo, él tomará la decisión de ampliar esta información. No haremos más, digamos, no le agregaremos más cositas a esto. Obviamente sí tiene un puntico más que tiene que ver con el diseño de instrumentos, pero no lo vamos a incluir en nuestro anteproyecto todavía. Considero que nuestra entrega, sí, no les voy a exigir ni el punto 9 ni el punto 10 todavía, porque aquí se requiere básicamente hacer digamos, una consulta en estos temas, y hacer esta consulta en estos temas toma un poquito de tiempo. Entonces dejemos solamente nuestra cuarta entrega hasta el diseño metodológico nomás. No sé si les parece, chicos. Profe, ¿cuarta entrega o tercera entrega? El cuarto de, digamos, esos 2 puntos. O sea, sé que la cuarta entrega solamente comprende el tema del diseño metodológico nomás. La tercera, es que vamos para la tercera. Ah, sí, perdón, la tercera entrega. Estás Ay, en sí, lo profe, cierto. yo ya estaba perdida. Ya me estaba asustando. Sí, no, tranquilos. No, es la tercera entrega solamente, la dejamos solamente hasta el diseño metodológico, chicos. Sí, profe, ¿sabe por qué? Porque también tenemos que mirar las observaciones que usted nos va a hacer de lo Sí, otro, para ir organizando y exactamente. que todo nos quede como paulatino dentro de lo que Sí, usted nos sí, está especificando. sí, tienen toda la razón, muchachos. Estoy entonces totalmente de acuerdo. Solamente vamos a dejar la tercera entrega con el diseño metodológico. Preguntas sobre lo que hemos visto hasta el momento. No, profe, yo creo que ahí pues dentro de lo que usted explicó y todo ya es consultar más profundamente para poder que el trabajo nos salga como más organizado. Muy bien, recuerden por favor que en esa tercera entrega consulten los formatos y ya me deben enviar la información en el formato correspondiente. No se les olvide además hablar sobre el tema de completar la información en el formato de Excel. Listo. Bueno, y ya las recomendaciones finales que yo ya vaya a hacer, ya sea mañana. Algo que tengamos que hablar adicionalmente, muchachos, ¿alguna pregunta relacionada con lo que vimos el día de hoy? Profe, Sí, cuéntame. pensando en la muestra, en una investigación siempre va a haber una muestra. No necesariamente, por eso te digo, Joana, que hay 2 tipos. Si en el caso tuyo no hay que hacer muestra, tú simplemente colocas un título que se llame muestra no probabilística y entonces explicas las razones del por qué tu trabajo no lleva una muestra probabilística. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, muy Profe, bien. yo le pregunto, pero si uno quiere dentro de su trabajo hacer la muestra, ¿también lo puede hacer? Claro, no hay ningún problema. Pero recuerda que esa muestra tiene que ser mayor a 10.000 para poder surtir efecto. En ese caso, habría que aplicar una fórmula estadística que me diga realmente cuántas personas es a quien yo le voy a aplicar el instrumento. Y recordemos los instrumentos: focus group, video, entrevista, cuestionario, encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, profe. ¿Estamos? Sí, señor, claro que sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. No, profe, yo creo que No, está bien profe, así. todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, les dejo ya para que se dediquen a descansar, a estar en paz con Dios,
A realizar todo lo que nos explicó. Sí, señora, a realizar todo lo que les expliqué. Creo que estamos igual que usted, a descansar, ¿no? ¿Quién sabe hasta qué horas para poder organizar todo eso? Sí, señora. Entonces, no siendo más chicos, me despido. Recuerden que me pueden consultar a través de todos los medios que ya saben. Si tienen dudas e inquietudes, pues estaré presto a solucionarles sus inconvenientes. Les agradezco entonces que hayan podido estar en este encuentro. Recuerden que la grabación se la sube el día de mañana para que la utilicen como material de consulta. Aquellos que no pudieron ver mi pantalla, la verán allí en el video. Entonces, no, simplemente desearles una feliz noche, un feliz término de fin de semana y que Dios nos los bendiga. Dice, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, chicos.